Ok, muy buen día. Un saludo muy respetuoso a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Castro, soy licenciado en Ingeniería Informática y tengo cerca de 12 años de trabajar en el desarrollo y administración de sistemas de salud. Bueno, me complace formar parte de este evento y poder realizar un pequeño aporte acá. Espero poder capturar la atención de quien esté viendo y o escuchando este video. Así que, bueno, vamos a dar inicio. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la ciencia de datos y, bueno, vamos a comenzar. Eh, la ciencia de datos. ¿Cuál es el objetivo principal de la ciencia de datos? Convertir datos en información útil y valiosa para la toma de decisiones y o la resolución de problemas. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con ese objetivo para empezar a desarrollar el tema. Entonces, convertir datos en información útil y valiosa para la toma de decisiones. ¿Ok? La ciencia de datos, bueno, tenemos acá que utiliza tres conceptos, o vamos a desarrollar más bien tres conceptos básicos de lo que es la ciencia de datos. Y bueno, ¿qué es o en qué consiste? Consiste en una serie de métodos, procesos, algoritmos, sistemas científicos que son utilizados para extraer información, conocimiento o datos de cualquier tipo. ¿Cómo lo hace? Por medio de diferentes disciplinas como estadísticas, matemáticas, informática. ¿Con qué fin? Con el fin de analizar, comprender fenómenos, tendencias, patrones y a partir de ese conjunto de datos crear toma de decisiones. Y algo muy importante acá es que la ciencia de datos se aplica en N variedad de campos, desde negocios, finanzas, salud, ciencias sociales. Entonces, tiene un amplio uso. Y bueno, ¿cómo se crea la ciencia de datos? Mediante la adquisición de datos, que esto consiste en la recopilación de información de diferentes fuentes. Luego tenemos un paso de limpieza de datos que incluye el proceso de identificación, corrección de errores, inconsistencias de los datos, identificar valores faltantes. Es una limpieza de datos. Exploración, que esto consiste en un análisis inicial de datos para descubrir patrones, tendencias, relaciones que podrían ser útiles para un modelado, por ejemplo. Y luego pasamos a un preprocesamiento de datos, que aquí ya hablamos de transformar y normalizar esa data para prepararlos para una entrada en el modelo de aprendizaje automático. Ok, seguimos con el modelado, que el modelado consiste en utilizar algoritmos, modelos estadísticos y que esto permita analizar los datos y hacer predicciones para la toma de decisiones, por ejemplo. ¿Y con qué finalizamos? Con la visualización de los datos, que aquí ya tenemos una representación gráfica para facilitar la comprensión. Y aquí podemos hablar de dashboard, gráficas, ese tipo de representación es lo que llamamos como la visualización de los datos. Ok. En la ciencia de datos tenemos, para mí, o al menos es la tendencia de tres nombres muy importantes o lo que más se comenta. Y aquí vamos a hablar de inteligencia artificial. Y voy a darles un ejemplo de qué es la inteligencia artificial antes de entrar al concepto, tal vez para que quede un poco más claro el tema. Entonces, vamos a hablar de chatbots, asistentes virtuales, de, por ejemplo, Google, dispositivos de Alexa, para prender y apagar un pillo, para poner música, que es muy común en las casas ahora, eh, análisis de sentimientos, navegación autónoma de vehículos, por ejemplo, vehículos que tienen sensores para identificar un peatón, identificar otros vehículos y así evitar una colisión.
Eso llamamos a inteligencia artificial. Y ahora sí vamos al concepto. ¿Qué es? El uso de algoritmos y modelos para simular la inteligencia artificial y realizar tareas específicas, tomar decisiones prácticamente como un ser humano. Por ejemplo, en el ámbito de la salud se refiere a la aplicación de técnicas, algoritmos para mejorar la atención médica, el diagnóstico, tratamiento de enfermedades, gestión de pacientes, investigación para identificar ya sea tratamientos, nuevos medicamentos, etcétera. Eh, Luego tenemos por acá el aprendizaje automático o como mayormente se llama, que es el machine learning. Y aquí un ejemplo, bueno, Uber, que puede predecir la hora de llegada y la hora de recogida, porque esto él lo va haciendo conforme va obteniendo, conforme va observando información de otros Uber, por decirlo así. Él tiene la capacidad de ir armando respuestas o armando tendencias con base a la información que captura. En nuestros correos electrónicos tenemos una bandeja de spam. Eso es un aprendizaje automático, un machine learning para identificar qué contenido es malicioso, qué contenido es falso, qué contenido no es de nuestro interés y enviarlo al spam. El marketing, hablemos de plataformas como Amazon. Acá este, vemos que si compramos un objeto, este tipo de plataformas nos siguen bombardeando con información muy similar. ¿Por qué? Porque saben que es nuestro interés y esto es parte del machine learning. Ok, entonces, ¿qué es? Es un aprendizaje automático. Es una rama de la inteligencia artificial y se centra en aprender patrones. Ya hablamos de esto, a partir de datos y realizar tareas específicas sin estar programadas de una manera explícita. Esto no es como que ya esté creado, sino que él se va desarrollando conforme yo voy, por decirlo así, pidiéndole. Devolvámonos al ejemplo del marketing. Yo compro un reloj y de una manera explícita ese buscador me va a tirar, me va a seguir mostrando relojes de diferentes tipos. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de utilizar reglas, una programación tradicional, el aprendizaje automático permite que los sistemas mejoren su rendimiento de una forma automática, valga la redundancia, a medida que van exponiendo o obteniendo una mayor cantidad de datos. Luego tenemos un concepto acá muy interesante también, que es el Big Data. Como Big Data les puedo dar una referencia en Facebook, Twitter, Netflix, eh, herramientas de pronóstico del clima, que son sistemas bastante grandes y que obtienen una amplia cantidad de información, hablemoslo así. ¿Qué es este Big Data? Es el manejo y análisis de conjuntos de datos extremadamente grandes que van más allá de las capacidades de herramientas de procesamiento convencionales. No podemos pensar acá en un Excel, en una base de datos Access, porque a pesar de ser herramientas muy poderosas, no cumplen con este concepto. El uso del Big Data en el ámbito de la salud implica, podemos hablar, no sé, del manejo y análisis de conjunto de datos extremadamente grandes, capaces de obtener información valiosa que pueda mejorar la atención médica, la toma de decisiones, investigación en salud para prevenir enfermedades, para atención y medicina personalizada, por ejemplo. Aquí estamos hablando de Big Data. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que es la ciencia de datos, pero directamente en la salud, ya conociendo de antemano un poquito de qué es la ciencia de datos. Ahora lo vamos a enfocar propiamente en la salud. Entonces, bueno, hablemos un poquito de esto. Por aquí tenemos el diagnóstico médico como un ejemplo.
¿Y esto qué podría ser? Ok, podrían ser modelos de aprendizaje automático, hablemos de imágenes médicas, radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, y que a partir de todos estos estudios se pueda ayudar en el diagnóstico de enfermedades o bien en la interpretación de resultados de, de pruebas clínicas, por ejemplo, y esto de una forma automática. Entonces, imaginemos el tiempo que eso nos podría ahorrar a la parte profesional en medicina y el gran aporte que podría brindar. Pronóstico y predicción por medio de algoritmos para predecir el curso de enfermedades, riesgos, complicaciones, posibles respuestas de tratamientos, con el fin de ayudar a personalizar planes de tratamiento y mejorar la atención de un paciente. Ok, muy interesante. Descubrimiento de medicamentos. ¿Por qué? Porque recordemos que la ciencia de datos consiste en recopilar información y esa información puede ser parte de un aprendizaje automático donde la inteligencia artificial podría, no sé, aplicar identificación de compuestos químicos, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos medicamentos, o bien para entender mejor las enfermedades y atacarlas de una forma más inteligente y más ágil. Gestión de pacientes. Cuando hablamos de gestión de pacientes, podemos mencionar lo importante que sería poder predecir necesidades de camas en un hospital, por ejemplo, o además de pensar en la optimización, en la asignación de recursos. Medicina personalizada por medio del análisis de datos genéticos o datos clínicos de los pacientes y por medio de esto crear perfiles personalizados que ayuden a diseñar tratamientos específicos para una determinada persona. Y bueno, súper importante, seguimiento y prevención, porque prácticamente ese es el enfoque principal de la salud, la prevención, por medio de aplicación de aprendizaje automático y que este aprendizaje pueda monitorear constantemente la salud de los pacientes a través de dispositivos que permitan alertar posibles problemas, posibles cambios, incluso en tiempo real, y que esto pueda ayudar en la prevención o la atención temprana de ciertas enfermedades o ciertas complicaciones. Eh, Otra razón de por qué es importante la ciencia de datos enfocada en la salud, porque la recopilación de información que se puede dar es enorme. Datos clínicos de pacientes que nos revelen tendencias, patrones que actualmente son difíciles de identificar cuando hablamos de conjuntos de datos pequeños, pero cuando son conjuntos de datos muy grandes, incluyendo datos de historias clínicas, electrónicas, resultados de pruebas de laboratorio, imágenes médicas, esto es un gran aporte para la salud. Personalización de tratamientos, porque usando, hablemos del Big Data o de la inteligencia artificial, podríamos crear perfiles de pacientes, perfiles detallados que nos faciliten identificar qué tratamientos son los mejores para un paciente, adaptarlo realmente a las necesidades individuales de cada ser. Prevenir enfermedades, identificando factores de riesgo, patrones de enfermedades, por medio de la implementación de estrategias de prevención más efectiva, ayudando a contribuir en la identificación temprana, por ejemplo, de epidemias, brotes de enfermedades, todo esto a partir de la obtención temprana de información. Gestión de la salud poblacional. Eh, Aquí podemos hablar de analizar datos de grandes grupos de población y que nos permitan identificar tendencias de la salud a nivel poblacional, a nivel nacional, eh, identificación médica, investigación médica, perdón. En la investigación médica, ok, ahí podríamos mencionar
que la ciencia de datos permite a los investigadores analizar grandes conjuntos de datos, así como poder identificar biomarcadores que mejoren la comprensión de las enfermedades. Podríamos hablar de acelerar procesos de investigación, procesos de desarrollo para nuevos tratamientos, eh, asistentes virtuales o chatbots, que por acá lo puse, ¿por qué? Pensando en la telemedicina, en la implementación de asistentes virtuales, impulsados por inteligencia artificial, que puedan brindar una consulta, que puedan dar accesibilidad de información médica, que puedan proporcionar respuestas a preguntas comunes, ofrecer recomendaciones de estilos de vida, ayudar a la gestión de enfermedades crónicas, quizás de la forma más personalizada posible. Y también podríamos mencionar acá este, de una forma rápida la robótica en cirugías y la predicción de epidemias. Vamos a ver qué otra cosa podemos mencionar por acá. Conceptos claves en la ciencia de datos, transformación de datos en conocimiento. Es increíble lo que permite convertir datos crudos en información valiosa y conocimiento significativo. El análisis de datos facilita la identificación de patrones, ya hablamos de esto, tendencias, y esto construye tomar decisiones con bases en información, que es el siguiente punto, la toma de decisiones basada en evidencia, porque en lugar de depender únicamente de la intuición o de experiencias anteriores, la ciencia de datos promueve la toma de decisiones basada en evidencia, y de esta forma mejora la precisión y la eficacia de las decisiones. Aplicaciones en diversos sectores, desde la salud, finanzas, marketing, ciencia, educación, tecnología. Bueno, el aprendizaje automático y las predicciones permitiría, no sé, que máquinas o sistemas aprendan patrones a partir de datos y que realicen predicciones, que aquí podemos mencionar la predicción de tendencias, diagnósticos médicos, personalización de servicios. Eh, Algo aquí que no se nos puede escapar y que también lo incluí por acá es el desafío ético y de privacidad que tenemos con este tema, porque es algo sumamente importante y creo que lo hemos mencionado, y creo que no lo hemos mencionado, pero por acá lo dejo, es que al tener acceso a grandes cantidades de datos, esto plantea un desafío ético relacionado con la privacidad y la seguridad de la información. Recordemos que la ética en la ciencia de datos es fundamental para garantizar el uso responsable de información y evitar posibles sesgos o pérdida de información, que esto no se use para un fin lucrativo, por ejemplo, y que sea más bien como por un beneficio de las personas. Eh, bueno, acá no podemos obviar el rápido avance tecnológico y así como la constante educación y desarrollo de habilidades. Para nadie es un secreto que la demanda de profesionales capacitados en ciencia de datos sigue creciendo, y por tanto la educación en estos temas continúa. El desarrollo de habilidades es crucial para aprovechar al máximo oportunidades laborales y contribuir de manera efectiva al campo. Entonces, bueno, por acá es muy importante que instituciones como la UNED estén presentando planes de estudio tan completos en realidad y tan al día con lo que es la tecnología. Y bueno, por acá quería incluir unas pocas conclusiones, que es, bueno, ya les mencioné anteriormente, pero bueno, lo importante que es destacar que en la ciencia de datos plantea desafíos significativos como la gestión de la privacidad y la seguridad de los datos, y así como la necesidad de estándares, protocolos para garantizar el mejor uso de los sistemas de información en salud. Bueno, en resumen, la ciencia de datos se ha convertido en un pilar fundamental en la era digital,
transformando la forma en que abordamos los desafíos y tomamos decisiones en una amplia gama o cantidad de disciplinas. Y bueno, su papel, sabemos que su papel continuará extendiéndose a medida que las tecnologías avanzan. Esto es como una carrera contra el tiempo, lo veo yo. Y las organizaciones buscan aprovechar el poder de los datos para impulsar innovación y éxito. Y bueno, creo que hasta aquí el desarrollo de este tema. Bueno, yo espero que haya sido de mucho interés y bueno, me despido muy agradecido por esta oportunidad. Es un placer, tal vez corrí un poquito con el tema, pero sí el tiempo con el que se cuenta es poco, entonces por lo menos traté de explicar un poquito de cada tema de interés. Y bueno, como les comenté, ha sido un gusto, un placer y espero sea de mucho provecho y muy buen día.